y sigue desarrollando el tema hasta que llega a esta conclusión de que ni el judío ni el gentil se pueden salvar a sí mismos y que necesitan un salvador. De eso es de lo que está hablando Pablo. En el versículo 24 del 7 y 25, Pablo asevera que el grito de la humanidad, empezando por él, es miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de mi pecado y mi tendencia a pecar? Y de mi impulso a pecar. Entonces en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahí parece que termina de nuevo en el asunto de que, pero mi carne sigue inclinándose al pecado. Pero si se fijan inmediatamente en el capítulo 8, comienza a decir, ahora. Y ese ahora es bien importante, porque todos los capítulos anteriores, desde el 1 hasta el 7, han presentado la debilidad del hombre, la incapacidad del hombre de servirle a Dios como Dios quiere, sea judío o sea gentil, y todo eso. Pero ahora en el 8 de momento comienza con esta palabra, ahora. Y esa palabra ahora es bien importante, porque la palabra ahora lo que quiere decir es, no empiece todas esas cosas que nos afectan. Ahora les voy a decir algo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí ya nos damos de cuenta de que Pablo está hablando de que los que han recibido a Cristo como su Salvador, sean judíos o sean gentiles, ya no están viviendo bajo la opresión, ni la persecución, ni la concupiscencia de la carne. O sea, ya no están viviendo tras los impulsos de su carne, sino que ahora están viviendo conforme al Espíritu Santo los va guiando. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Que es importante entender que el Espíritu Santo, aquí está la finalidad de todo, de la muerte de Cristo, de su resurrección y de su don de vida para nosotros. Que una vez recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, nos viene a, lo vamos a ver más adelante con más detalle, a guiar, a vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Ok? Entonces, dice aquí que no hay condenación, no hay juicio ni condenación ni perdición para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, oiga esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ya de la ley del pecado y de la muerte. ¿La ley de quién? Dice el 2. ¿La ley de quién? La ley del Espíritu. El Espíritu de vida. El Espíritu de vida llegó a nosotros, mora en nosotros y ahora nos guía a hacer la voluntad de Dios. Amén.
y fuimos librados de la ley del pecado. Aquella ley de Moisés ya no tiene efecto sobre mí, porque ahora estoy viviendo en obediencia a Dios. No crean que con eso estamos diciendo que los 10 mandamientos no se obedecen. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que con eso que la letra de la ley está muerta, sino que estamos diciendo que ahora el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia de la ley de Moisés. Y nos dice, o no lo hagas, o no debiste hacerlo. Nos redarguye, sí. Nos redarguye, ¿verdad? Lo que decimos los cristianos, nos redarguye, nos convence de que habíamos pecado. Fíjense entonces, dice aquí en el 3, porque lo que era imposible para la ley era imposible hacerme vivir libre de pecado. Sí estaba llamado a obedecerla. Sí Dios me iba a juzgar conforme a si la obedecía o no la obedecía, porque la ley es santa, buena y justa, dice Pablo. Pero mi carne le gustaba seguir las cosas de la carne. ¿Ven? Y aquí dice, ¿ves? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Jesús llevó nuestra debilidad y nuestros pecados a la cruz y murió allí en la cruz. Y ahora todo el que quiera seguir al Espíritu, si tiene a Cristo y al Espíritu en él, puede hacerlo. Puede hacerlo. Vamos a ver un poco más adelante y en otras cartas de Pablo, Pablo escribe, es que es posible seguirle. Es bueno seguirle. Y el Espíritu lo hace posible. ¿Verdad? 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo tiene dos partes. Dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Si Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y a cambio nos dio su justicia, ahora en nosotros se puede cumplir la justicia de la ley. Y ahora en nosotros podemos, con la fuerza del Espíritu, obedecer a Dios. Y fíjense que dice en la segunda parte, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, ya yo no estoy andando conforme a esta carne me guiaba, sino estoy andando conforme al Espíritu. Y eso es lo que quiere decir. Y Pablo aparentemente se está repitiendo. Pero Pablo lo que está haciendo es indagando sobre el punto, dándole el clavo sobre la cabeza para darle firmeza. ¿Ok? Y Pablo aquí lo que está diciendo es que seguimos al Espíritu. Vivimos conforme al Espíritu, queriendo decir que el Espíritu va adelante, guiándonos y dejándonos saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Y al hacer la voluntad de Dios por la guianza del Espíritu, ya no tenemos que estar sintiéndonos culpables bajo la ley. Amén. ¿Estamos siguiendo? Los que andan según el Espíritu andan siguiendo al Espíritu Santo, a donde el Espíritu los guía. Amén. Amén. Y por ende van que viviendo y cumpliendo la
ley. Y cuando no pudimos cumplir cuando no podemos cumplir con la ley, ¿qué sucede? Severo. Tú pidas perdón y la justicia de Cristo que compró para nosotros en la cruz se te aplica. Amén. Amén. Bien, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensen en esto. Pablo está ahora explicando el mecanismo de cómo que funciona esto de la carne. Desde el número 1 nos lo está diciendo. Aquí empieza a repetir de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de las cosas de la carne es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dice aquí el 5. ¿Cómo yo puedo saber que un cristiano realmente está viviendo la vida de Cristo? La vida que Cristo quiere que él viva. Porque se le nota. Se le nota, las cosas de la carne del viejo hombre se han ido muriendo, se murieron en la cruz con Cristo. Y se murieron en la cruz de Cristo. Las cosas de la carne, nuestra tendencia a buscar las cosas de la carne, y el hombre que busca a Dios ahora, que tiene nueva vida en Cristo, dice que se ocupa en las cosas del Espíritu, y que esas cosas son vida, que el Espíritu es vida y es paz. Si tú eres amigo del mundo, dice Santiago, eres enemigo de Dios. Si tú eres amigo del mundo, tú no obedeces a Dios, tú no oyes a Dios, no te interesa Dios, ni las cosas que Dios quiere hacer, ni las cosas que Dios quiere para tu vida, ni las cosas que el Señor desea para tu familia, ni las cosas, ni te interesa sanar tus heridas interiores, no te interesa perdonar, no te causa ningún interés, ningún tipo de remordimiento el pecado que cometes. Eso tú estás viviendo en la carne, estás enamorado del mundo. Siempre les traigo el caso de nuestro hermanito. No lo voy a mencionar por nombre porque ya no quiero seguir mencionándolo por nombre, pero nuestro hermanito que llegó a nosotros en rescate y un día andaba de pie ante Cristo y al otro día andaba caído, metiéndose droga, haciendo cosas que no eran. Y por medio de Richie el Señor se lo dijo: te voy a salvar y te voy a llevar. Clarito se lo dijo: te voy a salvar y te voy a llevar. Y él no hizo caso y el Señor vino, en una reconciliación de esas, lo salvó. Lo tenía en paz tranquilito y así mismito, como un pajarito, se lo llevó. Terminó de bajar la caja de un truck. Cuando la puso en el piso se cayó. Muerto. Ok. Así que el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te preocupas por hacer las cosas que la carne te invita a hacer. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Versículo 5 en adelante. Miren lo que dice.
haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo yo hago morir lo terrenal? Siguiendo al Espíritu. Siguiendo lo que el Espíritu me insta a hacer. Dejándome llevar por su mandato, por la ley del Espíritu ahora. La ley de la gracia. Por su guianza. Por su voz en mi interior, en mi corazón. Por el discernimiento que Él me da. ¿Ve? Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí pone una lista de las cosas que hay que hacer morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Viene sobre quiénes? Los hijos de desobediencia. Los que conociendo la ley la desobedecen. Los que ahora conociendo a Dios desobedecen a Dios. ¿Verdad? Dice que sobre ellos viene la ira de Dios por causa de estas cosas. Y también dejad vosotros todas estas cosas. Verso 8. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, libre, ser siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios. Eso es seguir al Espíritu Santo. Eso es vivir conforme al Espíritu Santo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Oiga bien lo que viene ahora. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Seguir al Espíritu Santo. Más claro no lo puede decir. La palabra es clara. Y entonces tenemos aquí versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa ley del Espíritu, a esa ley que el Espíritu Santo ahora ha puesto en nuestros corazones, la ley de la obediencia, la ley de la justicia, la ley de la paz, no la podemos obedecer si seguimos teniendo vínculos con la carne, si seguimos teniendo designios, planes premeditados en cuanto a nuestra carne y a nuestros deseos carnales. ¿Ok? No podemos agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible estar viviendo en pecado y agradar a Dios. No lo sueñen. Es que guardamos nuestros pecados en los bolsillos
Pretendemos que Dios no los vea. Estoy bien, no, yo estoy bien. Carita, yo no fui, como decía Rubén Blades. Sí, yo hice aquello, hice esto, hice lo otro, pero Dios me ama. Los designios de la carne son enemistad con Dios. Y ya nosotros no somos enemigos de Dios. O sea que no es natural que querramos hacer esas cosas. Porque ahora el Espíritu nos guía a una mejor forma de vida. ¿Ok? Y la carne a veces se quiere poner peleona. Y nosotros simplemente tenemos que ir a Colosenses 3. Haced morir lo terrenal en vosotros. Dile que no. Como decía la campaña esa de publicidad de Puerto Rico contra las drogas. Dile que no. No. Hazte esto. No. Hazte aquello. No. Hazte aquello. No. Espíritu me dice, haz esto. Sí. Haz esto. Sí, Señor. Hazlo de esta forma. Sí, Señor. La ley del Espíritu es diferente. La ley del Espíritu nos guía a una vida afirmativa y agradable a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. ¿Oyó eso? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí hay mucha discusión a veces sobre estas cosas. Porque hay personas que piensan que vivir en el Espíritu es no tener jamás y nunca una tentación. Y que vivir en el Espíritu es no tener jamás y nunca una lucha con la carne. Y que vivir en el Espíritu es ser santificado de tal manera que no te pase el pecado ni por la mente. Y eso no es cierto. Aún viviendo en el Espíritu, tú serás tentado. Por eso es que Pablo pone aquí la advertencia y lo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A una de las iglesias en Apocalipsis Jesús le dice, tú has pecado y tú te has embarrado, te has ensuciado los vestidos, pero hay unos pocos que no han ensuciado sus vestidos. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Que en un momento determinado todos los vestidos estaban limpios. Y en otro momento determinado, la mayoría de ellos se ensució. ¿Ve lo que quiero decirle? Y comenzaron de nuevo a vivir vidas que estaban en enemistad contra el Espíritu. Entonces aquí dice que los que viven según la carne, como estos hermanos del Apocalipsis, no pueden agradar a Dios. Ahora bien, escuchen ahora, esto se pone bueno, esto se ahonda. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Vieron eso? Qué claro y conciso y perfecto y al punto fue eso.
Ahora pues, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pone ese modificador. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, ya tú no estás viviendo como vivías antes. En tu vida ha habido cambio. Tropezones, pecaditos, aquí, allá. Sí, Señor, ten misericordia de mí. Se me da la justicia, se me imputa la justicia de Cristo. Y recibo la justicia delante de Dios. Pero dice aquí que los que deciden vivir según la carne tienen enemistad con Dios, pero ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí Pablo está diciendo, tiene que haber evidencia de que están viviendo por el Espíritu. Tiene que haber evidencia de que el Espíritu Santo está en ustedes por la manera en que ustedes viven. Mejor dicho así. Por la manera en que ustedes viven, esa es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y si Él mora verdaderamente entre vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si usted no tiene el Espíritu de Jesucristo, usted no le pertenece a Jesús. Usted no ha nacido de nuevo. Usted ha desfallecido completamente. Bien. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece, no es de Él, no le pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, la carne ya no está manejándonos, ni impulsándonos, ni tirándonos, ni jalándonos. ¿Okay? A causa del pecado que nosotros cometíamos. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justificación de Cristo que me es dada por medio de su muerte en la cruz. La santa justificación hace que yo pueda vivir para Él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escuche bien lo que dice aquí. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Oiga, aquí está hablando nada más y nada menos que del Espíritu Santo de Dios, que le dio vida, vino y resucitó, tomó el alma y el Espíritu de Jesús y lo volvió al cuerpo y lo levantó de entre los muertos. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. ¿Ves? Y ese mismo Espíritu dice aquí que es el que nos vivificará también a nosotros en nuestros cuerpos mortales, viviendo, morando en nosotros. ¿Está el Espíritu Santo en mí? Sí. ¿Me guiará a hacer lo correcto?
Sí. Pero fíjense en la palabra clave. Me guiará a hacer lo correcto. Él me guiará. Amén. La pregunta es, ¿seguiré yo lo que el Espíritu manda? Sí, sí. Obedeceré su guianza. Amén, amén. Si ahora nosotros se supone que cada instrucción que Él nos dé, nosotros a la verdad la obedezcamos. Amén. Amén. Bien, tenemos que dejar la clase aquí por lo pronto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra fiel, verdadera, buena. Te damos gracias, Señor amado, por la manera clara, Dios mío, y insistente en la que Pablo nos indica que tenemos que seguir al Espíritu Santo y no hacer más las obras viejas de la carne, Señor. Por tanto te pedimos, ayúdanos, Señor, a seguirte a ti en todo tiempo, Padre amado. Porque dice tu palabra que con toda tentación viene también la salida. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a esa salida, Señor amado, apresurada, salvífica, Señor amado, que se llama refugiarnos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Guíanos, Padre. Amén y amén.